Muy buenos días, amados hermanos y amigos. Una vez más, el Señor Jesucristo les continúe bendiciendo grandemente. De antemano quiero ofrecerles disculpas porque el día sábado, el anterior, no pude subir este material por diversos inconvenientes logísticos. Pero bueno, estamos nuevamente acá y hoy vamos a dar por finalizado el capítulo número 6 de la primera carta que escribió el apóstol Pablo al joven pastor Timoteo. Recuerde que en el estudio pasado quedamos hasta el versículo número 10. En esta ocasión vamos a estudiar desde el versículo número 11 hasta el versículo 21, estos 10 versículos. Y sin más preámbulo, empecemos. El versículo número 11. Entonces dice de la siguiente manera. Pablo le dice a Timoteo lo siguiente, leámoslo. Mas tú, oh hombre de Dios, huye de estas cosas y sigue la justicia, la piedad, la fe, el amor, la paciencia, la mansedumbre. Aquí el apóstol Pablo habla nuevamente a Timoteo de una manera personal. El apóstol Pablo resalta, en este versículo número 11, resalta quién es Timoteo. Y lo podemos leer ahí juntos, dice, hombre de Dios. Amado hermano y amigo que me escucha, yo creo que este es el mejor título que podemos llegar a aspirar a tener. Un hombre o una mujer de Dios. Ese es el mejor calificativo que podemos tener. Tal vez muchos aspiran a ser pastores, obispos, líderes, diáconos, qué sé yo, bueno, jefes, alcaldes, bueno, tantos calificativos que podemos dar. Pero yo creo que el mejor calificativo, y a título personal lo digo, que podemos llegar a tener delante del Señor es este. Que nos reconozcan como un hombre o una mujer de Dios. Entonces Pablo le dice aquí, mas tú, oh hombre de Dios, le está hablando a Timoteo, le dice lo siguiente, y le exhorta a huir de lo anteriormente nombrado. ¿Recuerdan lo que vimos? Desde el versículo número 3 hasta el versículo número 10 del estudio anterior. Lo está invitando a huir de todo esto. Si se perdió el estudio anterior, lo invito para que lo vea. Está allí en nuestro canal, Creciendo en el Conocimiento de Dios. Y lo invita a seguir, a llevar o a esforzarse a llevar una vida dice, sigue una vida llena de justicia, de piedad, fe, amor, paciencia, mansedumbre. Lo está invitando, lo está exhortando a llevar, a esforzarse a llevar una vida, como dice la versión Dios habla hoy, de amor, una vida llena de paciencia, de mansedumbre, de fe, etcétera, etcétera, de piedad. Pablo le dice aquí a Timoteo, le dice, aquí en la Reina Valera dice, y sigue la justicia. Y vamos a desarrollar estos términos uno por uno si el Señor así nos lo permite. Entonces dice, sigue la justicia. La justicia. Esto, cuando se habla de justicia en este versículo, es llevar una vida recta ante Dios. Y no solamente ante Dios, sino ante los hombres. Porque nosotros podemos, tal vez, o sea, no, y voy a desmentirlo, no podemos, mejor, llevar una vida recta ante Dios sin llevar una vida recta ante los hombres. Las dos cosas van de la mano. Yo no puedo ser uno delante de Dios y delante de los hombres otro, porque sería una incoherencia, me estaría engañando a mí mismo. Por eso Pablo le dice que siga la justicia, que lleve una vida recta delante de Dios y ante los hombres. ¿Qué más le dice Pablo? Sigue la justicia, sigue la piedad. La piedad, recuerde que esta palabra piedad ya la hemos estudiado en los estudios anteriores, y es la palabra griega eusebeia, que traduce como devoción. Y esa palabra es buscar agradar a Dios en todo. Sigue la justicia, sigue la piedad, sigue buscando agradar a Dios en todo. Que tu meta, le dice Pablo a Timoteo, sea agradar a Dios en todo. Y esa debe ser tu meta y mi meta también. Agradar a Dios en todo.
Pablo le sigue diciendo, sigue la justicia, la piedad, la fe. Debemos de agradar a Dios también con nuestra fe. Dice, sigue también el amor. El amor es esencial en la vida de todo creyente. La fe, el amor, pero también dice, sigue la paciencia y sigue la mansedumbre. Miren estos cuatro, la fe, el amor, la paciencia y la mansedumbre, hacen parte de lo que se conoce como el fruto del Espíritu Santo de Dios. Y quiero que lo leamos juntos. Allí en la carta que escribió el mismo apóstol Pablo a los Gálatas, en el capítulo 5, en el versículo 22 y 23, dice así, léalo conmigo. Mas el fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza. Contra tales cosas no hay ley. Esto que le está diciendo Pablo aquí en este versículo número 11 a Timoteo es que el fruto del Espíritu de Dios se ha manifestado en su vida, que tenga una verdadera devoción hacia Dios, que busque en todo momento mantener una vida recta ante Dios y ante los hombres. Continuemos. ¿Qué mal está diciendo Pablo allí al joven pastor Timoteo? Ya le dijo en el versículo 11, le dio ese calificativo de hombre de Dios, y le dio el consejo que huyera de estas cosas y que siguiera más bien la justicia, la piedad, la fe, el amor, la paciencia y la mansedumbre. Y ahora viene y le dice Pablo lo siguiente en el versículo 12, léalo conmigo. Pelea la buena batalla de la fe. Echa mano de la vida eterna, a la cual asimismo fuisteis llamado, habiendo hecho la buena profesión delante de muchos testigos. Pablo acá le está diciendo a Timoteo, pelea la buena batalla. La palabra griega usada en este versículo para pelea es la palabra agonizomai, así como usted lo está leyendo. Agonizomai, que traduce entablar una lucha. Entable una lucha, pelea la buena batalla de la fe. Y se trata de luchar con perseverancia. Se trata de luchar con perseverancia contra la oposición y la tentación. La buena batalla de la fe, nuestra fe, es como esa arma de defensa que tenemos nosotros, los creyentes, contra los ataques del enemigo. Porque así nos lo enseña la misma palabra de Dios. El mismo Pablo, hablándole a la iglesia de los Efesios, en el capítulo 6, en el versículo 16, toma como ejemplo la armadura de un soldado romano. Y habla allí diciendo lo siguiente, dice, sobre todo, tomad el escudo de la fe, con que podáis apagar todos los dardos de fuego del maligno. Aquí Pablo hace como que asemeja la fe como un escudo de protección para podernos defender de todos los dardos que vienen del maligno. La duda, el miedo, el temor, etcétera, etcétera. Por eso Pablo le dice aquí, pelea, entabla una lucha de la fe, la buena batalla de la fe. Pelea la buena batalla. Pelea con perseverancia. Porque nuestra fe es importante. ¿Por qué? Porque si nosotros que somos creyentes no tenemos fe, ya vamos a mirar a la luz de la palabra que no estamos en nada. Pero ¿qué es la fe según la Biblia? Debemos de mirar qué es la fe. Hay mucha gente que tiene fe en sí mismos. Hay mucha gente que tiene fe en sus equipos de fútbol. Hay mucha gente que tiene fe en las cosas materiales. Pero necesitamos tener nuestra fe puesta en Dios, en su palabra, en Cristo Jesús nuestro Señor. Eso es pelear la buena batalla de la fe. Muchos querrán tumbarla, muchos querrán atacarnos, pero nosotros debemos de hacernos de ese escudo de la fe para defendernos de esos ataques. Y miremos a la luz de la Escritura qué es la fe. Hebreos capítulo 11 versículo 1 nos enseña, es un versículo muy conocido y dice, es pues la fe la certeza de lo que se espera y la convicción de lo que no se ve. La fe es la seguridad de que estoy esperando algo. Y la fe es que estoy convencido, totalmente convencido, aunque no lo vea. Y nosotros tenemos la fe puesta en Cristo Jesús nuestro Señor.
tenemos la fe, la certeza, la seguridad que Él va a volver nuevamente, que Él está con nosotros y estamos convencidos plenamente que aunque no lo veamos con nuestros ojos físicos, sabemos que Él está con nosotros. De eso se trata la fe. El mismo capítulo 11 de Hebreos nos enseña que si nosotros como creyentes no tenemos fe, no podemos agradar a Dios. Y Pablo le decía a Timoteo allí, busca agradar a Dios en todo. Porque de eso se trata la piedad, la devoción, buscar agradar a Dios en todo. Pero la misma Biblia nos enseña y nos dice lo siguiente, Hebreos 11:6. Mire lo que dice. Pero sin fe es imposible agradar a Dios. Porque es necesario que el que se acerca a Dios crea que le hay y que es galardonador de los que le buscan. Pelea la buena batalla de la fe, le dice Pablo a Timoteo. Allí mismo en este versículo 12 le dice, echa mano de la vida eterna, a la cual asimismo fuisteis llamado, habiendo hecho la buena profesión delante de muchos testigos. Pablo está diciendo aquí a Timoteo, pelea la buena batalla de la fe, echa mano de la vida eterna, haz tuya, aférrate, no dejes escapar la vida eterna. ¿Recuerda? La buena batalla, pelea con perseverancia, lucha con perseverancia, no dejes escapar la vida eterna. Evangelio según San Juan capítulo 3 versículo 14 al 15 nos enseña sobre la vida eterna. Mire lo que dice. Y como Moisés levantó la serpiente en el desierto, así es necesario que el Hijo del Hombre sea levantado, para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Para que todo aquel que en él cree, ¿en quién? En Cristo Jesús nuestro Señor. Y el versículo 16 no lo sabemos de memoria. Dice así, Pablo le está diciendo a Timoteo, echa mano de la vida eterna, a la cual asimismo fuisteis llamado. A esa vida eterna nos ha llamado el Señor. El Señor nos creó como seres eternos, pero por causa del pecado ha llegado la separación, la muerte. Estamos separados de Dios. Pero el Señor nos creó para que echáramos mano, para que nos aferráramos, para que tomáramos, para que no dejáramos escapar la vida eterna. La vida eterna a la cual Dios te llamó. Me llamó a mí, te llamó a ti. Mira, Evangelio según San Juan capítulo 17 versículo 3. Mira lo que nos habla sobre este tema de la vida eterna. Léelo conmigo. Dice, y esta es la vida eterna. ¿Cuál? Que te conozcan a ti, el único Dios verdadero, y a Jesucristo a quien has enviado. Pablo le dice a Timoteo aquí que echa mano de la vida eterna. Esa vida eterna que está en Cristo Jesús. Esa vida eterna que solamente a través de Cristo podemos obtener. Pablo aquí le recuerda a Timoteo que él profesó, que él manifestó, que él aceptó la vida eterna delante de muchos testigos. Continuemos. Versículo número 13 de nuestra carta a Timoteo. Dice, te mando delante de Dios, que da vida a todas las cosas, y de Jesucristo, que dio testimonio de la buena profesión delante de Poncio Pilato. Detengámonos ahí un momento en este versículo 13. Pablo le hace un encargo, o mejor, un mandato a Timoteo. Y pone como testigos de esta declaración a Dios, creador, dice, a Dios y a nuestro Señor Jesucristo. Pero mire cómo se refiere Pablo, dice, te mando delante de Dios. Y dice lo siguiente, que da vida a todas las cosas. Pone como testigos de esta declaración a Dios nuestro Señor, creador de todas las cosas. Y mire lo que nos enseña el libro de Nehemías, en el capítulo 9, en el versículo 6, con respecto a este tema. Hablando, el profeta dice lo siguiente, tú solo eres Jehová. Tú hiciste los cielos y los cielos de los cielos, con todo su ejército, la tierra y todo lo que está en ella, los mares y todo lo que hay en ellos. Y tú vivificas todas estas cosas,
y los ejércitos de los cielos te adoran. El Señor, Dios creador de todas las cosas. Pero dice que no solamente pone delante como testigos a Dios, sino que también a Jesucristo, nuestro Señor. A nuestro Señor Jesucristo, que dice que dio un buen testimonio frente ¿a quién? A Poncio Pilato. Evangelio según San Mateo, capítulo 27, versículo 11 al 14 nos relata esta historia y nos dice lo siguiente. Jesús pues estaba en pie delante del gobernador, y éste le preguntó diciendo, ¿eres tú el rey de los judíos? Y Jesús le dijo, tú lo dices. Y siendo acusado por los principales sacerdotes y por los ancianos, nada respondió. Pilato entonces le dijo, ¿no oyes cuántas cosas testifican contra ti? Pero Jesús no le respondió ni una palabra, de tal manera que el gobernador se maravilló mucho. El Señor Jesucristo, Pablo le dice aquí a Timoteo que el Señor Jesucristo dice que dio testimonio de la buena profesión delante de Poncio Pilato. Así, Poncio Pilato le preguntaba y el Señor respondió de la manera correcta. Continuemos. Versículo número 14. Dice, Pablo también le dice allí a Timoteo, dice, te mando, en el versículo 13 dijo que te mando delante de Dios y el Señor Jesucristo. Y dice en el versículo 14, que guardes el mandamiento sin mácula ni reprensión, hasta la aparición de nuestro Señor Jesucristo. Aquí Pablo le dice, ¿qué es lo que le está mandando? En este versículo 14 está diciéndole, le dice, que guardes el mandamiento. Aquí Pablo le está explicando lo que en el versículo 13 empezó diciendo, te mando delante de Dios. Ahora en el versículo 14 nos explica qué es lo que le dice qué es lo que quiere que guarde, qué es lo que quiere que guarde, qué es lo que le está dando, lo que le está mandando Pablo a Timoteo. Y entonces vamos a desglosarlo y dice, ¿qué le manda? Primero, que guardes. Esta palabra guardar va siempre de la mano con obedecer. En las versiones Nueva Traducción Viviente, Dios habla hoy, dice que obedezcas. Entonces, en pocas palabras, Pablo le está diciendo aquí a Timoteo que obedezcas, ¿qué? El mandamiento, las palabras de Dios, lo que se le ha enseñado, lo que Timoteo ha aprendido a través de Pablo. Pablo le está diciendo, te mando delante de Dios y nuestro Señor Jesucristo a que guardes el mandamiento, a que lo pongas en práctica, a que lo obedezcas. El mandamiento, dice, sin mácula. Esta palabra mácula proviene del griego aspilos, como lo lee usted allí, aspilos, que traduce literalmente sin contaminación, sin impureza. O sea, que guarde, que ponga en práctica el mandamiento que Dios, a través de Pablo, le ha enseñado. Sin ninguna clase de contaminación, sin ninguna clase de impureza, que lo guarde puro, como viene, que no enseñe otras cosas, que no le agregue, que no le quite, como hacen ciertos hombres hoy día y ciertas mujeres que profesan ser creyentes. Que no lo haga, que lo mantenga puro, que lo mantenga limpio, que lo mantenga sin contaminación. Pablo le dice que guardes el mandamiento sin mácula, sin reprensión, sin mácula ni reprensión. Y esta palabra reprensión proviene de la palabra griego anepileptos, que traduce no expuesto a censura. O sea, que no te vayan a censurar por hacer cosas que no tienes que hacer. Guarda la palabra de Dios, guarda el mandamiento, guarda lo que se te ha enseñado sin contaminación, sin mancha, sin impureza, para que no vaya a ser expuesto a censura. Que nadie pueda levantar el dedo a señalarte, a decirte estás enseñando algo que no está en la escritura. ¿Estás usando la escritura para tu propio beneficio? No. Guárdala, obedece el mandamiento que Dios te ha dado, le dice Pablo a Timoteo, y también nos lo está diciendo a nosotros. Continuemos. En el versículo número 14 dice también, dice, guárdalo hasta la aparición de nuestro Señor Jesucristo. Y esto es un tema bien bonito. Aquí el apóstol está haciendo referencia a la segunda venida de nuestro Señor Jesucristo. Porque ya para ese tiempo el Señor Jesucristo ya había venido por primera vez,
se había hecho carne, se había hecho hombre y había sido muerto en la cruz del Calvario. Ahora Pablo le está diciendo, guarde todo esto, guárdelo sin mancha, guárdalo con pureza, sin prejuicio, guárdalo bien, hasta, dice, la aparición de nuestro Señor Jesucristo. En el griego hay dos palabras para la venida de nuestro Señor Jesucristo, y la primera es la palabra epifanía, que hace referencia a la primera venida de nuestro Señor Jesucristo. Cuando se habla de epifanía, se habla sobre o hace referencia a la primera venida de Cristo, la cual ya sucedió. Pero la segunda es la palabra griega parausía, que hace referencia a la segunda venida de nuestro Señor Jesucristo. Pablo le dice y le aclara con respecto a este tema, porque no lo puede dejar por ahí como al aire. Pablo en el versículo 15 dice lo siguiente, leámoslo juntos, dice, hablando de la aparición de nuestro Señor Jesucristo, dice, la cual a su tiempo mostrará el bienaventurado y solo soberano Rey de Reyes y Señor de Señores. Solo Dios Padre sabe la hora y el día en que ha de volver nuestro Señor Jesucristo. Y no lo digo yo, no lo estoy inventando, lo dice la Escritura. En el Evangelio según San Mateo, capítulo 24, versículo 36, dice, hablando de la venida de nuestro Señor Jesucristo, su parousia, dice, pero del día y la hora nadie sabe, sino ni aún, dice, ni aún los ángeles de los cielos, sino solo mi Padre. Y el Evangelio según San Marcos, refiriéndose también a este mismo tema, dice, pero de aquel día y de la hora nadie sabe, ni aun los ángeles que están en el cielo, ni el Hijo, sino el Padre. Pablo finaliza este versículo 15 hablando sobre la segunda venida de nuestro Señor Jesucristo. Y pasa al versículo 16 diciendo, ahora empieza a describir a nuestro Señor Jesucristo y leámoslo juntos, dice, el único que tiene inmortalidad, que habita en luz inaccesible, a quien ninguno de los hombres ha visto ni puede ver, al cual sea la honra y el imperio sempiterno. Amén. Aquí el apóstol una vez más describe la majestuosidad de nuestro Dios. Y lo primero que dice es, el único que tiene inmortalidad. Esa palabra inmortal proviene de la palabra griega atanasia, y describe la naturaleza de Dios. Nadie, absolutamente nadie es inmortal, solamente nuestro Dios, y hace parte de su naturaleza. Él es el único, por eso Pablo aquí lo dice, el único que tiene inmortalidad. ¿Qué más dice Pablo? Que habita en luz inaccesible. Vive en una luz que nadie puede acercarse, dice la versión Dios habla hoy. Nadie puede acercarse a esa luz. Él vive allí, en una luz inaccesible. Y dice el mismo versículo 16, a quien ninguno de los hombres ha visto ni puede ver. Ningún ser humano lo ha visto. Ningún ser humano lo ha visto, ni lo hará, ni lo verá. Y eso no lo digo yo, lo dice la Escritura. Evangelio según San Juan capítulo 1, versículo 18 dice, a Dios nadie le vio jamás. El unigénito Hijo que está en el seno del Padre, Él le ha dado a conocer. Y en el Antiguo Testamento, en el libro del Éxodo, en el capítulo 33, versículo 20, dice, dijo más, no podrás ver mi rostro porque no me verá hombre y vivirá. Nadie ha visto jamás a Dios, ni lo podrá ver. Y finaliza el versículo 16 diciendo, al cual sea la honra, el imperio sempiterno. Amén. Esa palabra sempiterno significa eterno. Y aquí Pablo como que pausa las palabras que le ha dado a Timoteo, como esa charla personal a Timoteo. Y ahora vuelve y da un consejo, pero esta vez se refiere a un grupo de personas que hay en la iglesia, pero también en el mundo. Y le habla a los ricos.
Pasemos, versículo 17. Dice, a los ricos de este siglo manda que no sean altivos, ni pongan la esperanza en las riquezas, las cuales son inciertas, sino en el Dios vivo que nos da todas las cosas en abundancia para que las disfrutemos. Aquí Pablo les envía un mensaje claro a los ricos. ¿Quiénes son los ricos? Aquellas personas que tienen riquezas económicas, que tienen dinero, que tienen una buena solvencia económica. Y le está diciendo a los ricos de este siglo, le está hablando a los de ese siglo, pero también está hablando a los de este siglo, a los de esta época. Aquellos que tienen buena solvencia económica, a los que tienen riquezas económicas. ¿Qué les dice? Y esto no se queda solamente para los ricos del siglo primero, no, es para todos. Y lo primero que les dice es lo siguiente, diles que no sean altivos. Esta palabra altivos es una palabra griega, un adjetivo griego que es el adjetivo griego upselos, que traduce literalmente ser soberbio. Otras versiones lo traducen como orgullosos. Dile a los ricos de este siglo que no sean altivos, que no sean soberbios, que no sean orgullosos. Y aparte de que no sean altivos, que no sean orgullosos, que no sean soberbios, les dice Pablo, que no pongan la esperanza en las riquezas. No deben de confiar en las riquezas que tienen o que poseen. No deben de hacerlo. ¿Por qué? El mismo Pablo lo dice. No pongan la esperanza en las riquezas, las cuales son inciertas. Las riquezas son inciertas, son inestables. Hoy están, mañana no están. Hoy tienes dinero, mañana no lo tienes. Tal vez hoy no tienes, mañana sí. Son totalmente inestables, inciertas, inseguras. Y Pablo les dice, no pongan la confianza en lo que tienen, en lo que poseen. Más bien, sigue diciendo, pongan su confianza, les dice Pablo allí, en el Dios vivo que nos da todas las cosas en abundancia para que las disfrutemos. Pongan la mirada, su confianza, su esperanza, no en lo que tienen materialmente hablando, sino en Dios. Pongan su confianza en Dios. Miremos lo que nos enseña la Biblia con respecto a este tema. Proverbios, capítulo 3, versículos 5 al 6. Léalo conmigo. Dice, fíate de Jehová de todo tu corazón y no te apoyes en tu propia prudencia. Reconócelo en todos tus caminos y Él enderezará tus veredas. Pon tu confianza en Dios. Y esto no es solamente para los ricos, esto es para todos. Nuestra confianza debe estar puesta única y exclusivamente en Dios, en nuestro Señor. Versículos 18 y 19, leámoslo, dice, sigue hablando a los ricos y les dicen ya que no sean altivos, orgullosos, que no pongan su confianza en las riquezas, y les dice en el versículo 18, que hagan bien, que sean ricos en buenas obras, dadivosos, generosos, atesorando para sí buen fundamento para lo porvenir, que echen mano de la vida eterna. La Nueva Traducción Viviente dice algo así, en el versículo 18 dice, que usen su dinero para hacer el bien. Que ese dinero que tienen lo usen para hacer buenas obras. Úsenlo para hacer el bien. Que su riqueza sea la de hacer buenas obras. Que sean generosos. Que estén dispuestos a compartir lo que tienen con los necesitados. Pablo le dice aquí a Timoteo, o mejor a los ricos de ese siglo, que aparte que pongan su confianza en el Señor, usen sus riquezas para hacer cosas buenas, buenas obras. No porque se vayan a salvar por sus obras, no. Porque, reiteramos, la salvación no es por obras. La salvación es por gracia. Entonces Pablo les dice, usen ese dinero para ser generosos, para ayudar a otros, para compartir con otros, con los necesitados. Y mire lo que el apóstol Juan en la primera carta a Juan, en el capítulo 3, en el versículo 17, habla con respecto a este tema. Leámoslo juntos, dice, pero el que tiene bienes de este mundo y ve a su hermano tener necesidad y cierra contra él su corazón, ¿cómo mora el amor de Dios en él? Si tienes bienes de este mundo, úsalos para bendecir a otros.
Úsalos porque en realidad esos bienes no son tuyos. Dios te los ha dado y un día tendrás que rendir cuentas por lo que Dios te ha dado. Pablo les dice que actuando de esta manera van a acumular, van a guardar riquezas para el futuro, pero no riquezas materiales. Porque el mismo Pablo lo dice allí en el versículo 19, dice, atesorando para sí buen fundamento para lo porvenir, para el futuro, que echen mano de la vida eterna. Guardando, haciendo buenas obras, usando su dinero para ayudar a los demás, van a asegurar un buen futuro. Pero no para esta vida, para la vida eterna. Así podrán experimentar la verdadera vida, la vida eterna. Mire lo que nos enseña el Señor Jesucristo en el Sermón del Monte, allí en el capítulo 6 de Mateo, en los versículos 19 al 21, dice lo siguiente, léalo conmigo. No os hagáis tesoros en la tierra, donde la polilla y el orín corrompen, y donde ladrones minan y hurtan, sino haceos tesoros en el cielo, donde ni la polilla ni el orín corrompen, y donde ladrones no minan ni hurtan. Porque donde esté vuestro tesoro, allí estará también vuestro corazón. Aquí Pablo finaliza como las instrucciones que le da al joven pastor Timoteo, y no solamente al joven pastor Timoteo, sino a toda la iglesia de Éfeso. Recuerde, Timoteo pastorea la iglesia de Éfeso, una iglesia muy grande. Pero al final, en los últimos dos versículos, como lo vamos a leer, Pablo da una recomendación final. Y vamos a leerlo. Pablo dice lo siguiente. Oh Timoteo, guarda lo que se te ha encomendado, evitando las profanas pláticas sobre cosas vanas y los argumentos de la falsamente llamada ciencia, la cual, profesando algunos, se desviaron de la fe. Y por último le dice, la gracia sea contigo. Amén. Aquí Pablo, en medio de su despedida, nuevamente le recomienda a Timoteo. Nuevamente. Como para sellar, le recomienda una vez más y le dice, guarda, cuida, pon por obra, guarda, cuida bien lo que Dios te ha entregado, lo que Dios te ha confiado. Debemos de guardar muy bien como un tesoro todo aquello que Dios nos ha confiado. Si Dios te ha confiado un ministerio, si Dios te ha confiado una familia, si Dios te ha confiado la iglesia, guárdala bien, con sumo cuidado y esfuérzate por hacer lo mejor posible. Pablo le dice a Timoteo, guárdala, cuídala bien y evita discusiones mundanas, discusiones necias y vacías. Van a llegar personas que van a querer como meterlo en discusiones, le dice Pablo a Timoteo, te van a querer meter en discusiones mundanas, discusiones necias, discusiones vacías. Que si el político de turno, que si el gobierno de turno, eso son cuestiones necias, vacías, porque eso no nos corresponde a nosotros. Dios, como dice su palabra, es el que quita y el que pone reyes. Él es el que quita y el que pone reyes, no somos nosotros. Dice que evita esas discusiones con personas que se oponen a ti, creyendo tener conocimiento y creen que lo saben todo y que ellos conocen la verdad y tienen un conocimiento vano. Pablo le dice, evita esas discusiones, evita estar discutiendo con esa clase de personas, aquí a donde se refiere a la que tienen los argumentos de la falsamente llamada ciencia, de un falso conocimiento. ¿Por qué? Porque algunos que profesan ese falso conocimiento se han desviado de la fe, se han apartado de Dios, se han apartado de los caminos del Señor. Y quiero finalizar leyendo el capítulo número 1 de nuestra primera carta a Timoteo, el versículo 19 y 20. Dos personajes que son ejemplos de lo que puede pasar. Hombres que estaban en la iglesia, hombres que enseñaban en la iglesia, pero se desviaron por esa falsamente llamada ciencia, por ese falso conocimiento.
Y mire lo que pasó. Capítulo 1 de primera carta a Timoteo, versículos 19 y 20 dice: manteniendo la fe y buena conciencia, desechando la cual naufragaron en cuanto a la fe algunos, de los cuales, y aquí da los nombres, Himeneo y Alejandro, a quienes entregué a Satanás para que aprendan a no blasfemar. Mi amado hermano y amigo, no me queda más sino decirle muchas gracias. Como siempre le digo, si estos estudios han sido de bendición para su vida, compártalos. Hoy damos por finalizado nuestro capítulo número 6 de la primera carta que escribió el apóstol Pablo al joven pastor Timoteo. Estamos preparando el estudio a la segunda carta para continuar nuestra línea de estudio. La segunda carta que escribió el apóstol Pablo al joven pastor Timoteo. Quiero decirles muchas gracias una vez más por permitirnos entrar a su hogar. Gracias por permitirnos ser parte de su vida, por permitirnos ser instrumento en las manos de Dios para edificar la iglesia del Señor. Como siempre le digo, comparta sus videos con sus amigos, familiares, amigos, vecinos, hermanos en Cristo sin importar la denominación. Lo invito para que se suscriba a nuestro canal Creciendo en el Conocimiento de Dios. Toque allí la campanita. Dele like al estudio. Recuerda, estos son estudios bíblicos. Estudios bíblicos. Es la línea por la cual el Señor nos ha puesto a estudiar su palabra, a desmenuzarla poco a poco. No tenemos ningún afán. Queremos que cada estudio sea bien claro, de una manera sencilla y práctica, poder aprender juntos. Y por eso lo estamos haciendo de esta manera, estudios bíblicos. Si tienen algún comentario, como siempre le digo, háganoslo saber, déjenos saber desde dónde nos escucha, y nuevamente lo invito para que comparta estos videos. Muchas gracias, nos vemos en el próximo estudio. Recuerda, estamos subiendo materiales jueves y sábados. Jueves y sábados después de la medianoche, usted encontrará allí el estudio correspondiente a ese día. Un abrazo, mil bendiciones.